Estamos de vuelta con más de Buenos Días. Son las 8:40 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 9:40 para ustedes que nos siguen desde Venezuela. Los pongo en contexto en relación al tema del día de hoy. En Venezuela cada 47 horas se registra un feminicidio y cada 38 horas un crimen no letal. Esto según la ONG Utopics. No hay cifras oficiales. Las estadísticas que manejan estas organizaciones como el Centro de Justicia y Paz y el Observatorio Venezolano de Violencia son un subregistro alimentado por publicaciones en medios de comunicación. Pero, ¿dónde ocurren estos casos? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para prevenirlos? Pues hoy está con nosotros Beatriz Borges. Ella es directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ. Beatriz, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie. Saludo a ti y a tu audiencia. Quisiera que nos pusieras en contexto, sabemos que no hay cifras oficiales, pero ¿cuál ha sido la magnitud real de la violencia de género en Venezuela? Sí, bueno, lamentablemente por muchos años en Venezuela se viene viviendo una violencia generalizada desde el punto de vista de Estado, delincuencial, pero también de género. Y por supuesto, en un ámbito de violencia generalizada estructural, no solamente todos los derechos de las mujeres y las diferentes violencias que afectan por razones de género a las mujeres tienen un efecto profundo y diferenciado. Son diferentes las dimensiones, la humanitaria, la de derechos humanos, la de desarrollo, donde estas violencias y diferentes tipos de violencia se ven manifestados. Tú recientemente hablabas de la violencia extrema, que es el femicidio, y justamente nosotros estamos publicando las cifras de los primeros 7 días de noviembre, donde cada 33 horas una mujer en Venezuela es asesinada por el hecho de ser mujer. Y también ayer organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista presentaron el libro Violeta, el libro de la violencia en femenino y especialmente el libro de la violencia de la represión en Venezuela, que no solamente habla de la situación de represión eh, que ocurre en Venezuela en general, pero especialmente después del 28 de julio y cómo está afectado especialmente a las mujeres y efectivamente cómo sus derechos humanos están no siendo garantizados ni respetados y cómo las violencias se profundizan en todas sus dimensiones. Allí hay data importante que los invito a todos a conocer para entender cómo se configura esta violencia de género en Venezuela, en el ámbito humanitario. Especialmente hay data sobre cómo hay una afectación a la alimentación, a el derecho a la participación económica, que es más baja, es un 37%. Hablan también de cómo el 75% de las mujeres tienen ingresos menores de $200 y cómo solamente 3% de las mujeres en Venezuela puede cubrir la canasta básica. También en este documento justamente se plantean los 127 feminicidios consumados que han ocurrido desde enero a septiembre de 2024, lo que muestra efectivamente una no acción para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y también se habla de las situaciones en este año de la violencia que sufren las venezolanas en el exterior, hablando de 68 casos de acciones femicidas, que justamente te habla que no solamente las mujeres venezolanas no están protegidas en Venezuela, sino que en sus procesos de desplazamiento forzado, inmigración, también sufren el continuo de violencias en esos espacios, cuando tienen que emigrar y cuando están también en una violencia más estructural en los países de tránsito o acogida. Es decir, te habla de una vulnerabilidad de la situación de las mujeres, también específicamente vinculada a la represión y cómo, por ejemplo, las mujeres reclusas o las mujeres que están en el Centro de Orientación Femenina Linos están sufriendo de un hacinamiento de 185%, donde las presas que están ahorita recluidas parecen de castigos adicionales, aislamiento, restricciones en sus visitas, a su atención médica y especialmente vimos también el tema de la participación política que forma parte
de los derechos de las mujeres y también cómo hay una violencia en política. Vimos justamente en el 2024 las inhabilitaciones administrativas, una práctica que ha sido condenada por los organismos internacionales y en el caso de María Corina Machado y Corina Lloris tiene este año un especial marcado donde justamente la ganadora de las primarias no le fue permitido inscribirse como candidata y la candidata Corina Lloris, designada por Mallado, tampoco fue aceptada en el sistema de inscripción. O sea, ahí vemos una discriminación en la participación política y justamente ves como resultado una ausencia de candidatas mujeres en el tarjetón electoral. Volviendo al tema Y de la violencia, que es una de las cosas que más preocupa, ¿qué es lo que incide? ¿La falta de recursos económicos, el miedo al agresor o el saber que la mayoría de estos casos queda en impunidad? ¿Qué es lo que hace que una mujer permanezca ahí recibiendo estas agresiones? bueno, un principal problema es entender qué es la violencia de género, su afectación y tener políticas públicas de prevención para garantizar, erradicar la violencia y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entender cómo estas violencias están siendo o han sido normalizadas en nuestras culturas, que atienden a estereotipos de género donde se están dando relaciones de poder, donde se genera discriminación, violencia y desigualdad. Normalmente contra las mujeres también hay afectación a los hombres en términos de que esos estereotipos de género y relaciones de poder plantean relaciones discriminatorias y desiguales y con violencia, y donde pues las mujeres efectivamente en los diferentes ámbitos de su vida están sufriendo de violencia. Entonces es necesario que hayan políticas para garantizar, respetar los derechos. En el caso de Venezuela tenemos las recomendaciones emitidas por la CEDAW, donde se le dan diferentes recomendaciones al Estado venezolano en términos de cómo generar estas políticas públicas de protección, de prevención, de identificación, de levantar data diferenciada, de que haya información pública. En el caso de los feminicidios somos las organizaciones las que producimos esas data gracias al trabajo que hacen los medios de comunicación y que en las diferentes dimensiones hayan estas políticas de género que efectivamente garanticen los derechos de las mujeres en todas sus dimensiones. ¿A dónde Creo que pueden esto es acudir las importante. mujeres que son víctimas de agresión para buscar ese apoyo emocional, ese soporte y dar ese gran paso de tomar la decisión, de decir basta? Bueno, efectivamente, primero el buscar ayuda es importante. Lamentablemente en Venezuela existen pocos mecanismos de apoyo directos a las víctimas y una recomendación que hacemos es acudir a las organizaciones de la sociedad civil que tienen programas de atención a las víctimas desde el ámbito legal y psicológico. Lo principal es el resguardo, la seguridad, la tranquilidad de la víctima, que pueda afrontar la violencia que vive con seguridad y por supuesto que pueda tener con su familia, con la ayuda legal, la ayuda psicológica, una estrategia integral para abordar la violencia de la cual está siendo víctima. En eso, pues, organizaciones en Venezuela están funcionando y están prestando esos apoyos y entender que esto es un tema individual, pero es un tema de la sociedad. Si no hay una cultura que erradique las violencias contra las mujeres, si no hay políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres, vamos a seguir viviendo en una sociedad desigual, donde todos los años vamos a estar contando un número de víctimas y justamente tenemos que realizar esos cambios en nuestra sociedad y en la cultura y todos somos responsables de justamente cambiar estos estereotipos de género con Ujú. relaciones más equivalentes, con relaciones libres de violencia por razones de género. Claro, porque también esa cultura machista viene de generaciones pasadas, ¿no? Entonces se intenta normalizar estos actos de violencia y se busca como la pasividad de la mujer. Pero si una persona ve que otra está visiblemente afectada por abusos físicos, ¿qué debe hacer? ¿Cuán importante es el soporte de la familia, un vecino, un compañero de trabajo cuando está siendo testigo de este tipo de abusos? Sí, es importante que nos pongamos los lentes de género. Muchas veces creemos que este es un tema individual de la pareja
o simplemente no nos involucramos, ¿no? Yo creo Sí. que las organizaciones, las empresas, tienen que tener políticas de prevención, tiene que haber involucramiento activo en que tengamos espacios seguros para las mujeres, que efectivamente tengamos políticas de no tolerancia a la violencia de género. Estos momentos, este día, el 25 de noviembre, es un día para justamente recordar eso, pero todos los días tenemos que buscar que estos espacios para las mujeres sean seguros, por ejemplo, incluso cosas pequeñas como que un edificio tenga una buena iluminación, porque cuando se llega de noche se ponen situaciones más inseguras. Pensar en ese tipo de cosas pueden ser claves para prevenir la violencia por razones de género. La labor que hacen los periodistas, cómo se plantean los estereotipos de género sobre las relaciones, cómo se hablan de las noticias cuando hay violencia por razones de género, cómo estos temas también son principales en la cobertura. Todo ese tipo de medidas influye a que tengamos una vida donde se garantizan los derechos de las mujeres, donde se visibilice y no se normalice situaciones de violencia y donde todos podamos contribuir a disminuir estas situaciones y a tener relaciones de igualdad, de derechos, de no discriminación y libres de violencia. A nivel general, ¿tú crees que se ha avanzado en esta lucha contra la violencia de género o se ha vivido un retroceso? Porque si vemos las cifras que comparte la ONU en un informe reciente que señala que 144 personas, entre mujeres y niñas, diariamente mueren en el mundo por casos de feminicidio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se ha ido superando el problema o ha habido un retroceso? Yo creo que las dos han habido avances y tenemos también retrocesos importantes en términos de se ha habido un reconocimiento, cada vez hay más entendimiento en las sociedades, efectivamente se ha trabajado en legislaciones, por ejemplo en Venezuela tenemos una buena legislación, sin embargo estos avances no se verifican en la práctica, en la realidad, terminan siendo lo que llamamos letras muertas y justamente es parte de la voluntad política, de la activación de políticas públicas, del entendimiento, del cambio de cultura, donde no solamente la ley es suficiente, donde necesitamos hacer una transformación de cómo se ven esos estereotipos de género que son de forma, que generan desigualdad, cómo existen realmente políticas públicas que protejan a la mujer, que prevengan estas situaciones de violencia estructural, que atiendan y que diagnostiquen. Porque si tú tienes, fíjate, el primer tema que no tienes data pública, si no tienes data pública sobre la problemática, ¿cómo puedes tener un buen diagnóstico para resolverla? Y de allí la importancia de lo que los estados tengan sus estadísticas discriminadas por género, que puedan atender a las principales estadísticas y que efectivamente estas problemáticas sean atendidas. Porque en la medida que no sean atendidas, lamentablemente algo que debería estar superado en nuestra época, todavía seguimos viendo situaciones de discriminación y de violencia. Y eso deberíamos no tolerarlo y generar políticas privadas, empresariales, en las escuelas, Ujú. en todos los espacios para erradicar esta violencia por razones de género y especialmente verla con perspectiva de los derechos humanos, porque los estados tienen específicamente una relación, una responsabilidad de garantizar y proteger los derechos de las mujeres, pero también así la sociedad en su conjunto de generar espacios para las mujeres que sean libres de violencia. Quisiéramos que este fuera un mundo mejor, pero vamos a hablar de donde tenemos nuestro alcance, que es nuestro pequeño mundo. ¿Cuáles son las recomendaciones para que esos padres puedan educar a sus hijos, niñas y niños, sobre la importancia del respetar al otro y del imponer límites? Sí, bueno, creo que principal en términos de erradicar el machismo tiene que ver con este tema de las relaciones de poder y a qué le damos valor, ¿no? Y cómo educamos a nuestros hijos de forma que vean la igualdad, que justamente puedan respetar el tema de la agresión física, la agresión violenta, entender los estereotipos y poder tener una educación libre de esos estereotipos que generan relaciones de poder desigual y que justamente hacen ver lo femenino con menos valor y lo masculino con un valor y con la capacidad justamente de un liderazgo sobre un sexo sobre el otro. Y creo que es fundamental que nos pongamos en relaciones de equivalencia
donde efectivamente generemos relaciones de comprensión, de entendimiento, donde efectivamente liberándonos de estos estereotipos de género, las personas puedan desarrollar su libre personalidad y que efectivamente condenemos abiertamente, que no hagamos chistes sobre situaciones de discriminación y desigualdad y de minimización y de desconsideración del otro por razones de género, sexo o raza. Y justamente esos son parte de los principios de derechos humanos, que tenemos que educar en dignidad, en igualdad y en no discriminación. Y esta educación se hace desde pequeño y se hace con el ejemplo. Si yo escucho en mi casa esa discriminación, ese chiste machista, esa burla, veo esa violencia y veo que está tolerada alrededor, lo veo en los medios de comunicación, en las propagandas sexistas, lo veo en la escuela, lo veo en las relaciones de mis padres, eso es una forma de perpetuar la violencia, un continuo de violencia. Entonces, si hay programas donde se eduque, donde se visibilice, donde se entienda de dónde viene esta discriminación, que se entienda lo problemático de los estereotipos, desde allí estamos educando, desde ahí estamos construyendo una sociedad que garantiza derechos y una sociedad donde promovemos la igualdad y estaremos justamente contribuyendo a ese progreso. Tenemos mucha información en las leyes, tenemos mucha información en las recomendaciones de Naciones Unidas y organismos internacionales que tenemos que aplicar en nuestros espacios cotidianos, que deben ser promovidas por las instituciones, que deben ser política integral de los organismos y de las instituciones a todos los niveles, legislativo, judicial, ejecutivo, debe ser también incluido en el lenguaje, en las capacidades de relacionamiento. Son todos espacios importantes donde para que tengamos igualdad debe efectivamente abordarse esta temática con forma comprometida, seria, entender que es un problema de salud pública, es un problema de relevancia nacional e internacional y dedicamos nuestros esfuerzos y nuestra atención a esta problemática. No solamente una vez al año, que es el 25 de noviembre, sino todos los días del año. La educación para la igualdad y la educación para erradicar la violencia por razones de género debe ser parte de un compromiso y de una prioridad que establecemos en todos los espacios. Beatriz, brevemente, tu mensaje para esa persona que nos está viendo, esa mujer, esa adolescente que de pronto se siente presa en su propia casa. ¿Está a tiempo para salir de esa relación? Bueno, es complejo dependiendo de la situación de violencia. Muchas veces esas mujeres no conocen o no entienden que están en situaciones de violencia y es importante dar ese paso de buscar ayuda, una ayuda donde se sienta segura. Existen espacios, como decía, de las organizaciones, la sociedad civil, que con protocolos de seguridad y con asistencia profesional, tanto legal como psicosocial, pueden brindar esa ayuda. También los familiares que puedan percibir eso tienen la posibilidad de buscar orientación, ayuda. Hoy en día también hay mucha información en las redes sociales de organizaciones de la sociedad civil, de Naciones Unidas, del sistema interamericano, que pueden encontrar en sus páginas oficiales y que les pueden proveer alguna guía para dar sus primeros pasos. Es decir, la información es poder y justamente el poder informarse, el poder conocer, ayuda a las víctimas, a los familiares, a quienes están en esos procesos tan complejos, el poder encontrar esas pequeñas luces que les permite actuar de forma segura y proteger a las víctimas. Entonces creo que es el buscar información, el buscar la salida, dar ese pequeño paso, es un pequeño paso justamente para poder avanzar y salir de situaciones de violencia por razones de género. Gracias por compartir toda esta información valiosísima con nuestra audiencia el día de hoy, Beatriz. Seguiremos A en ustedes. contacto hablando de estos temas para generar conciencia sobre las opciones y la prevención. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Hoy estábamos compartiendo con Beatriz justamente lo que tiene que ver con las opciones que brinda el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, para estas personas que son víctimas de cualquier relación, no necesariamente de pareja, quizás una relación con algún familiar cercano o con alguna persona
que le esté justamente afectando desde lo físico y lo emocional. Nosotros cambiamos de tema y quisiera compartirles esta historia que tiene que ver con la resiliencia y con el espíritu de la Navidad. Les cuento, un abeto que resistió al huracán Helene, esto fue en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, será este año el árbol de Navidad de la Casa Blanca. Así lo anunció este lunes la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, al recibirlo en la mansión presidencial. Helene, que precisamente este lunes fue nombrado como el huracán más destructivo de la temporada atlántica por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, tocó tierra el 26 de septiembre y causó más de 200 muertes, la mayoría en Carolina del Norte. Dejó pérdidas multimillonarias, pero lo positivo de todo esto es que el árbol que ustedes están viendo es un abeto Fraser de casi 6 metros, procedente de la granja de abetos navideños de la familia Carner en Newland, ganadora del concurso anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad. Miren qué bonita e inspiradora historia detrás de este pino de Navidad que estará en la Casa Blanca este año 2024. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy. Sigan en sintonía de BPI TV y yo los espero mañana miércoles en otro programa de Buenos Días. Que pasen todos un feliz y bendecido día y será hasta la próxima.